Bendiciones, hermanos. Es un placer saludarles nuevamente a cada uno de ustedes. Aquí estamos, hermanos, en cuadrangulares.cl. También estamos en Facebook en vivo para transmitir un poquito la palabra del Señor. Ya estamos comenzando, hermanos, con un nuevo libro, Primera de Juan. Vamos a trabajar ahora con Primera de Juan. Yo quisiera que pudieran tener el hábito, ¿no es cierto?, de poder aprender diariamente algo de la palabra, quizás con un cuadernito, un lápiz y poder tomar algunos apuntes. Les sería muy necesario. Así que un abrazo. Espero que tengan un buen día, que el Señor sea con sus vidas en cada momento, en cada instante. Así que vamos entonces, hermanos, hoy día vamos a trabajar netamente con lo que significa todo lo que es la introducción, todo lo que es por qué razón fue escrita, que creo que es muy necesario, ¿no? Es muy importante poder observar el trasfondo, cuáles fueron, porque las cartas fueron escritas exclusivamente a un grupo determinado, en una situación determinada. Por lo tanto, no tenemos que tener ese cuidado. Y obviamente sacamos, ¿no es cierto?, de la palabra los principios que son generales para todos nosotros. Por ejemplo, vamos a ver entonces Primera de Juan. Vamos a ver un poco la introducción de la Primera de Juan. Bueno, Primera de Juan, hermanos, la verdad es que tiene, aunque no tiene nombres determinados, me refiero para algunos destinatarios, ni acaba con ningún saludo en el sentido como lo hace las cartas de Pablo, y hasta nuestros días nadie puede leerla sin percibir un carácter más bien personal. Así que obviamente cuando el que la escribe, en este caso que es Juan, ¿no es cierto?, no tiene la menor duda de que la escribió para una situación específica, digamos, ¿ya? Para una situación concreta, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí vemos que, y obviamente para un grupo determinado de personas, obviamente, ¿no? Ahí vemos entonces que, como dije, diríamos que es una especie de sermón cariñoso y preocupado, escrito obviamente por un pastor que amaba a su pueblo y obviamente las envía a las iglesias que tenía a su cargo. Entonces esta carta tiene una característica, hermanos, que como dije, porque se escribe a una situación en particular, una situación puntual, ¿ya? Porque si no, no lo vamos a poder entender totalmente la carta. Así que tenemos que tratar de reconstruir la situación primero para luego meternos en cada uno de los capítulos. Hay que recordar que se escribió en Éfeso algo posteriormente al siglo I, digamos en este caso después del año 100 después de Cristo aproximadamente. Ahora, veamos un poco por qué razón fue escrita, ¿no? Veamos un poco la deserción. Fíjate que hasta el año 100 después de Cristo habían ocurrido ciertas cosas en la iglesia, sobre todo en una ciudad como Éfeso. Muchos de los miembros de la iglesia eran ya cristianos, por ejemplo, por decirlo de una manera de una segunda o de una tercera generación. Ya estaban en este caso los hijos de los hijos, ¿no? Y la ilusión de los primeros días ya había desaparecido de alguna forma, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? De hecho, un escritor, Wordsworth, en este caso, dijo de uno de los grandes momentos de la historia moderna, dijo: fue una bendición estar vivo en aquella aurora. O sea, vivir toda esa etapa de la primera iglesia fue impresionante, digamos, fue tremendo, fue increíble, por así decirlo. Entonces vemos que en los primeros días del cristianismo obviamente había gloria, había esplendor,
Pero como ya en el año, como dije, ya después del año 100 se empieza a convertir como una especie de costumbre, una costumbre ya muy común, ¿cierto? Con una sinceridad a medias, era muy nominal. Ya ahí ya notamos, ¿no es cierto? Se nota ahí ya que ya los cristianos empiezan a tomar, se habían acostumbrado ya al Evangelio y algo de su maravilla se había perdido. Así que, y Jesús conocía, ¿no es cierto?, y conoce a las personas siempre, y él de hecho había ya dicho, el amor de muchos se enfriará, ¿recuerda? En Mateo 24:12. Así que Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos, ¿no es cierto?, para algunos, la primera emoción ya había pasado, y en este caso el pábilo de la devoción humeaba pero no iluminaba, ¿te fijas? O sea, había descendido ya ese fervor de la primera iglesia. Entonces una de las consecuencias era que había miembros de la iglesia que encontraban los estándares que exigía el cristianismo, eran ya un poco pesados, eran ya fatigosos. Ellos ya no querían ser santos en el sentido del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento la palabra para santo, recuerde que es una palabra muy común y muy conocida, que es agios, ¿ya? Y que se traduce corrientemente por santo, ¿no? Pero fíjate que esta palabra, para su verdadero sentido, es ser diferente en el fondo. Cuando hablamos de ser santo es ser diferente. O sea, en este caso vemos cómo el templo era agios, porque era diferente de los otros edificios, ¿ya? Para ellos, para aquella época, para esta gente, era ser totalmente diferente de los demás. Para el pueblo judío, agios era ser diferente de los otros pueblos, y también para el cristiano. Fíjate que esta palabra agios es llamado a ser diferente de las demás personas. ¿Te fijas? Eso es agios, santo, que así lo traducen en algunas versiones, ¿ya? Y entonces siempre hubo una separación indudable entre el cristiano y el mundo, ¿ya? De hecho, en el cuarto evangelio Jesús nos dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, sino que yo os elegí separándoos del mundo, por eso os aborrece el mundo. ¿Te fijas? Entonces aquí vemos, dice que yo les he dado tu palabra y el mundo les ha tomado odio porque no son del mundo, como tampoco ya yo soy del mundo. Entonces todo esto conlleva demandaba una demanda ética, ya demandaba un nuevo estándar de pureza, ¿cierto? Entonces una nueva amabilidad, un nuevo servicio, un nuevo perdón, y era difícil, era muy difícil. Y una vez que pasó entonces la primera ilusión y el primer entusiasmo, se fue haciendo cada vez más difícil, hermanos, estar fuera del mundo, negarse, aceptar los estándares y prácticas en curso, digamos. Entonces, primero, hermanos, se ha de notar que Primera de Juan no nos da ninguna indicación de que la iglesia a la que se dirigió fuera perseguida. Por ejemplo, aquí no se habla, en esta carta no se habla de persecución. El peligro realmente era en el fondo interno, era un tema interno, ¿ya? O sea, ya no era la persecución, sino que ya era la seducción. ¿Te fijas? La seducción, ese es el problema. O sea, venía de adentro. Y obviamente el Señor lo había dicho antes, lo había previsto. Dice: surgirán muchos falsos profetas, dijo Jesús, y descarriarán a muchos. Eso ya lo había dicho Jesús en Mateo 24. Y este era el peligro, ¿no es cierto?, de que Pablo ya también había advertido a los líderes de la iglesia de Éfeso, cuando él ya se dirige con las últimas palabras de despedida.
Dice, yo sé, yo te los digo, que después de mi marcha se introducirán entre vosotros lobos rapaces, que no tendrán compasión del rebaño, y de entre vosotros mismos surgirán hombres que hablarán cosas perversas para llevarse tras sí a los discípulos. Entonces aquí vemos que el problema que trata de combatir, en este caso Juan, primera de Juan, no vino de nadie que estuviera fuera, hermano, ¿ya? Y que quisiera destruir la fe cristiana, sino de hombres que pretendían mejorarla en el fondo. Ellos querían hacer algunos arreglos ahí, mejorarla, y venía de hombres cuya finalidad era hacer del cristianismo un intelectualmente respetable, ¿ya? Entonces conocían las tendencias intelectuales que estaban muy prevalecientes en ese día, aquella época, y creían que había llegado el momento, ¿no es cierto?, de que el cristianismo, ¿no es cierto?, llegara a un acuerdo con la filosofía secular y con el pensamiento contemporáneo. Entonces ese era el problema, ¿no? Esa mezcla que a veces en algunas partes, en algunos lugares, algunos líderes pretenden llevar a cabo. Y eso siempre ha ocurrido, siempre ha sucedido. Veamos un poquito acerca de la filosofía contemporánea. ¿Cuál era la idea de aquel entonces? Es bueno entender esto porque así podemos comprender la carta con mucha mejor facilidad, ya. Entonces, vemos, hermanos, que ahí está, que los falsos profetas y los maestros que habían en esa época querían armonizar la fe cristiana, como dije, con este tipo de pensamiento. Porque por todo el mundo griego había una tendencia de pensamiento a la que se le ha dado el nombre general de el gnosticismo. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho esto del gnosticismo, pero hoy día es necesario hablarlo nuevamente porque necesitamos comprender el trasfondo de la carta? Entonces, la idea básica de todo el pensamiento gnóstico, acuérdese de esto, de que era que solo es bueno el espíritu. ¿Recuerda? El espíritu es bueno, pero todo lo que es materia es esencialmente mala. Eso en general, eso era el problema, ¿ya? Los gnósticos, por tanto, olímpicamente despreciaban el mundo. ¿Por qué? Puesto que era materia. Entonces, y particularmente despreciaban el cuerpo. Obviamente despreciaban el cuerpo que por ser material era esencialmente malo. Entonces aquí hay una serie de errores graves ahí que obviamente la carta ataca, por así decirlo. Entonces el espíritu del hombre estaba prisionero en este cuerpo, decían ellos. El espíritu del hombre estaba prisionero. Y el espíritu era una simiente de Dios que era totalmente buena. Así que la finalidad de la vida debía ser, ¿no es cierto?, liberar esta semilla celestial que estaba prisionera en el cuerpo malo. ¿Te fijas la idea? Entonces, y esto no se podía hacer más que por medio... Mira, ¿cómo podían liberarse de aquello? Según estos hombres perversos, ¿no? Era por medio de un conocimiento secreto, ¿no es cierto? Y un ritual elaborado, ¿no es cierto? Que solamente los verdaderos gnósticos podían comunicar, una especie de unas cuestiones medias raras, medias esotéricas, ¿no es cierto? Y ellos solamente lo podían comunicar. Así que había una tendencia de pensamiento, ¿no es cierto?, que estaba enraizada ya en el pensamiento griego. Usted sabe que la cultura griega ahí era muy fuerte, y que no ha dejado, como dije, nunca de existir. ¿Y su base cuál era? Era la convicción de que toda materia es mala. Voy a repetir varias veces eso para que se les quede en su cabeza. Toda materia es mala y solo el espíritu es bueno, ¿ya? Y que el único propósito de la vida es liberar, ¿cierto?, el noble espíritu del hombre, ¿no es cierto?, en el vil cuerpo que está prisionero. Fíjate la idea de ello. Veamos un poquito, analicemos un poquito los falsos maestros. Vamos a analizar un poquito los falsos maestros. Entonces, si ya tenemos en mente cuál era el pensamiento de los gnósticos, vamos a recoger algunas evidencias en cuanto a quiénes eran y qué enseñaban estos falsos maestros. Habían estado dentro de la iglesia
pero se habían separado de ella. O sea, como dice, hermanos, 1 Juan 2:19 dice eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Eran personas influyentes, ¿ya? Porque pretendían ser profetas. Y muchos falsos profetas han salido por el mundo, decía 1 Juan 4:1, ¿ya? Aunque había salido de la iglesia, todavía trataban de diseminar, trataban de ir dividiendo, eliminando algunas enseñanzas dentro de ella, y obviamente la idea era desviar a sus miembros de la verdadera fe. 1 Juan 2:26. Todos estos versículos que aparecen aquí, todos estos versículos están justamente refutando la idea de esta gente. Mire, una de las primeras cosas que vemos acá, la negación del mesiaje de Jesús. Ellos algunos maestros, en este caso, negaban que Jesús fuera el Mesías. Que usted sabe que eso es gravísimo. Decía, por ejemplo, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso más que el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces es muy probable que estos falsos profetas no fueran gnósticos puros, sino judíos. También estaban ahí metidos los judíos, ¿no es cierto? Y siempre había tenido las cosas difíciles los judíos cristianos, ¿ya? Los judíos cristianos la vieron muy complicada, porque los últimos sucesos históricos que habían ocurrido les hacía doblemente más difícil la vida, digamos. Era muy difícil a un judío llegar a creer en un Mesías crucificado. Pero suponiendo que hubiera empezado a creer, sus dificultades habían terminado, ¿no es cierto? Aparentemente, por así decirlo, no habían terminado absolutamente. Entonces los cristianos creían que Jesús volvería pronto para vindicar, ¿no es cierto?, a su pueblo, ¿ya? Para vindicar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y está claro que eso sería una esperanza especialmente preciosa para los corazones de los judíos. Pero fíjate lo que sucede en la historia ahí, que obviamente les bajó la moral, pero absolutamente, ¿no? En el año 70, recuerde usted que Jerusalén fue capturada por los romanos, ¿cierto? Y que estaban tan enfurecidos, estaban muy enfurecidos con la prolongada intransigencia que tenían y la resistencia suicida de los judíos, ¿no es cierto? Que los romanos arrasan, ¿cierto? Arrasan la ciudad, la santa ciudad que le llamaban, ¿no es cierto? Hasta el punto, hermanos, de pasar un arado por ella, ¿ya? Entonces, en vista de eso, ¿cómo podía un judío aceptar tan fácilmente la esperanza de que Jesús vendría para salvar a su pueblo? Entonces, la ciudad santa estaba desolada. Los judíos estaban exiliados por todas partes, por todo el mundo. Y a vista de todo eso, entonces sacamos la conclusión de que ¿cómo podría ser verdad que hubiera venido el Mesías? Entonces, para un judío era tremendamente complicado creer en ese entonces, ¿ya? Y entonces ocurren todas estas cosas, este tipo de desviaciones que comienzan a aparecer. Y de hecho la negación de la encarnación era uno de los problemas más graves que había en aquella época. Y este era muy serio, había una enseñanza falsa que procedía directamente, hermanos, de un intento surgido en el interior de la iglesia, ¿no es cierto?, en el interior de la iglesia, de poner el cristianismo en armonía. O sea, la idea era como que se pusiera a la par con el gnosticismo. Y eso en realidad, esa era un poco la situación, ¿ya? Y debemos recordar el punto de vista gnóstico de que solo el espíritu era bueno, ¿sí? Y la materia era completamente mala. Entonces, dado este punto de vista, cualquier encarnación, mire, entonces con el pensamiento gnóstico, cualquier encarnación real era imposible. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían, no, todo lo que es materia es malo. Entonces es imposible que Cristo hubiese nacido o que se hubiese hecho hombre. Entonces eso fue exactamente lo que Agustín indicó. Agustín indicó siglos después, antes de hacerse cristiano, era instruido en las filosofías de diversas escuelas, ¿ya? Y en sus confesiones nos dice que en algún lugar de los escritores paganos ya había leído en una u otra forma casi todas las ideas del cristianismo, o sea, ya, pero había un gran dicho cristiano
que nunca encontró, ni encontraría nadie nunca, en ningún escritor pagano, digamos. Cuando decían los cristianos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya? Como los pensadores paganos creían en la esencial maldad de la materia, o sea, los paganos, acuérdate que creían eso, que todo lo que era materia era malo, ¿ya? Por tanto, cuando hablaban de esto nunca ellos lo iban a decir, nunca. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa era una palabra que la desconocían absolutamente y nunca la habían a mencionar. Entonces está claro que los falsos maestros, contra los que Juan escribe esta primera carta, negaban, como dije, la realidad de la encarnación y del cuerpo físico de Jesús. Entonces, ahí vemos en 1 Juan 4, dice, verso 2, dice, todo espíritu, escribe Juan, que confiese que Jesucristo ha venido en carne. ¿Te fijas por qué escribe eso? Es de Dios, decía. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Entonces, en la iglesia primitiva, hermanos, esto de la encarnación tomaba dos formas. Primero, en su forma más radical y total se llamaba el docetismo. El docetismo, fíjate, se sugería que se podía traducir, ¿no es cierto?, es algo del parecismo, digamos. O sea, es parecismo. En este caso, que el original en el griego es dokein, que quiere decir parecer. O sea, el docetismo decía que enseñaba que Jesús solamente parecía tener un cuerpo. Mira lo que decía el docetismo. Parecía tener un cuerpo. Insistían, ¿no es cierto?, que era un ser puramente espiritual. Entonces, y que no tenías sino solo una apariencia de un cuerpo. Y de hecho, algunos libros apócrifos, fíjate que apoyaban esta idea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los Hechos de Juan, que data de alrededor del año 160, más o menos después de Cristo, en él se presenta Juan diciendo que algunas veces cuando tocaba a Jesús le parecía un cuerpo material, pero otras la sustancia era inmaterial, o sea, como si no existiera en absoluto. ¿Ya? Y también que cuando Jesús andaba nunca dejaba huellas en el suelo. Entonces la forma más simple del docetismo era, ¿cuál era? La total negación de que Jesús tuviera un cuerpo físico. ¿Te fijas el detalle? Entonces también había una variante de esta teoría que era mucho más sutil y mucho más peligrosa, que era, y de hecho había un hombre que la llevaba adelante, que se llamaba Cerinto. Y este eran enemigos, ¿no es cierto?, acérrimos de Juan. De hecho, se cuenta una historia, ¿no es cierto?, que una vez se intentaron juntar estaban en los baños públicos de Éfeso, y cuando vio Juan que estaba Cerinto, se negó a entrar en el edificio, y él decía, «¡Huyamos!», exclamó, «no sea que se hundan los baños porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro». Entonces Cerinto lo que hacía, trazaba una distinción definida entre el Jesús humano y el Cristo divino. O sea, decía que Jesús era un hombre nacido de una manera natural, ¿ya? Vivió en especial obediencia a Dios, y en su bautismo descendió sobre él el Cristo en la forma de una paloma. Entonces trajo a la humanidad la noticia del Padre, que era hasta entonces desconocida. Entonces Cerinto no se detenía allí, seguía y avanzaba y decía que al final de la vida de Jesús, el Cristo se retiró de nuevo de él. Así que el Cristo nunca sufrió, fue el Jesús humano el que sufrió, murió y resucitó. ¿Te fijas? Lo que hace es separar 100% hombre, 100% Dios. Y ahí hay tremendos problemas ahí, ¿no? Entonces vemos, hermano, que hay varias historias que aparecen en los apócrifos. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro, escrito alrededor del año 130 más o menos,
se dice que Jesús no daba señales de tener ningún dolor en la cruz y que su grito fue: mi poder, ¿por qué me has abandonado? O sea, fue en ese momento cuando Cristo divino dejó al Jesús humano. ¿Te fijas? Entonces, y de eso hay otros escritos ahí que aparecen ahí que dicen, ayudan un poco a esto. Por eso que son apócrifos, ¿no? Los apócrifos son libros no inspirados. Entonces, se puede ver hasta qué punto se había extendido esta manera de pensar en ciertas cartas, por ejemplo, de Ignacio de Antioquía. La escribió a un grupo de iglesias de la Asia Menor que deben de haber sido las mismas a las que iba dirigida Primera de Juan. Ignacio la escribió cuando los llevaban preso a Roma para sufrir el martirio, ¿ya? O en este caso despedazado por las fieras en el circo. Y él dice que escribió a los tralianos, escribió lo siguiente: sed sordos, por tanto, cuando alguien os hable que fuera de Jesucristo, ¿ya? O sea, en este caso de fuera de Jesucristo, que fue de la familia de David y de María, y que nació de veras, comió y bebió, y fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato, y que fue crucificado y que realmente murió, y que también resucitó de los muertos, pero sí, como algunos afirman que no son de Dios, es decir, que son incrédulos, decía este hombre, su sufrimiento fue solo en apariencia. Entonces decía, ¿y por qué entonces yo estoy preso? Decía, si solamente fue en apariencia. ¿Te fijas? Ignacio reclamaba eso. Entonces a los cristianos de Esmirna también escribió lo siguiente, dice: porque Él sufrió todas estas cosas por nosotros, para que alcanzáramos salvación. Entonces, y Él murió realmente de la misma manera que también verdaderamente resucitó, no como dicen algunos incrédulos que dicen que su pasión fue mera semejanza. Él defendía eso, ¿no? Entonces, Policarpo, que fue otro de los grandes creyentes de la primera iglesia, él escribió a los filipenses y usó las mismas palabras de Juan: porque cualquiera que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo. ¿Te fijas los problemas que tenían entonces en esta primera carta? Entonces, el gran peligro de esta herejía es que viene de lo que no se puede llamar más que una veneración equivocada. Es como decir, nosotros estamos equivocados adorando a Cristo, ¿ya? O sea, obviamente no le atribuían la humanidad completa o plena. Consideraban irreverente pensar que Él tuviera un cuerpo físico. ¿Por qué? Acuérdense que el mundo gnóstico, todo lo que es material es malo. Es una herejía que no ha muerto del todo y que se sigue encontrando hasta este día, por lo general inconscientemente, entre no pocas personas, devotos cristianos. Pero hay que recordar cómo Juan vio tan claramente que nuestra salvación depende de la plena identificación de Jesucristo con nosotros. Como uno de los grandes primeros padres expresó de una manera inolvidable, dice: se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Entonces, esta creencia gnóstica tenía ciertas consecuencias muy prácticas en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tenían consecuencias complicadas? La actitud gnóstica hacia la materia, ¿ya? Y hacia todas las cosas creadas producía una cierta actitud hacia el cuerpo y las cosas del cuerpo. Y podía tomar varias formas diferentes. Podía tomar la forma de ascetismo. ¿Qué es lo que es el ascetismo? Había que ayunar, en este caso con ayuno y celibato y con un rígido control y aún un maltrato deliberado del cuerpo. Por ejemplo, si usted ve en algunas partes cuando se golpeaban el cuerpo, en el fondo ese era el pensamiento. Cuando se golpeaban, se martirizaban el cuerpo, en el fondo era un pensamiento, ¿no es cierto?, gnóstico, porque la materia, el cuerpo es malo, así que hay que golpearlo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de que el celibato es mejor que el matrimonio y que el sexo es pecaminoso,
se remonta a aquella época, se remonta a aquella influencia de esa fe gnóstica que tenían muchos, ¿no es cierto? Y este es un punto de vista que todavía se mantiene, hermanos, en ciertas partes, en ciertos lugares. No se hace la menor referencia a este punto de vista en esta carta. Entonces, podía tomar la forma de que el cuerpo no importaba. Y por lo tanto, sus apetitos se podían gratificar sin límite. O sea, puesto que el cuerpo era malo, de todas maneras era indiferente ya lo que se hiciera con él. Y obviamente ahí Primera de Juan le da duro a esta parte, porque Juan condena como mentiroso lo que diga, en este caso al que diga que conoce a Dios y sin embargo no guarda ni un mandamiento. No hay coincidencia en eso. La persona que dice que permanece en Cristo, que decía Juan, debe andar como Cristo anduvo. ¿Te fijas? Por eso dice eso. Había sin duda gnósticos en estas comunidades que pretendían tener un conocimiento especial de Dios, ¿ya? Pero la conducta que tenían ellos era terrible. O sea, andaban lejos de las demandas de lo que era la ética cristiana. Entonces, en algunos lugares, esta actitud llegaba aún más lejos, mucho más lejos, hermanos. Los gnósticos eran personas que tenían gnosis. Lo que es gnosis es conocimiento. Gnosis, conocimiento, con la G adelante, ¿ya? Algunos sostenían que el verdadero gnóstico debía, por tanto, conocer el bien lo mismo que el mal. O sea, así como se conoce el bien, hay que conocer el mal. Y debía entrar en todas las experiencias de la vida, tanto las más elevadas como las más desagradables. O sea, casi se podría decir que tales personas mantenían, ¿no es cierto?, que era una obligación pecar. Entonces hay una referencia a esta clase de actitud en la carta a Tiatira, en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, donde el Cristo resucitado se refiere a los que han conocido las profundidades de Satanás, dice Apocalipsis 2:24. Y bien puede ser que Juan se esté refiriendo a estas personas cuando insiste en que Dios es luz, ¿ya? Y no hay tinieblas en él. Entonces, estos gnósticos concretos habrían mantenido que en Dios había no solo una luz deslumbrante, mira, sino también profundas tinieblas. ¿Te fijas? Decir que Dios tiene una luz tremenda, pero también tiene tinieblas tremendas, ¿ya? Y que uno habría de penetrar ambas cosas. Entonces es bien fácil ver, hermanos, las desastrosas consecuencias que tiene aquella actitud. Así que todos los que se meten ahí con el mal y con la práctica del pecado, tarde o temprano terminan muy complicados, muy mal. Así que, y eso ustedes lo saben. Entonces, había una tercera clase de fe gnóstica. Yo, ¿por qué hablo de todo esto? Porque para que entendamos bien por qué se escribió la carta, ¿ya? Se consideraba a sí mismo como un hombre completamente espiritual. El gnóstico que se había despojado de todas las cosas materiales de la vida y había liberado su espíritu de la esclavitud, de la materia. Entonces, esta gente sostenían que eran tan espirituales y que estaban por encima y más allá del pecado y que habían alcanzado la perfección espiritual. Fíjate lo que decían, hermanos. ¿Ya? Un poquito. ¿Ya? Y es a ellos lo que se refiere Juan, ¿no es cierto?, cuando habla de los que se engañan a sí mismos diciendo que no tienen pecado, digamos. ¿Ya? O sea, cuando alguien dice yo no tengo pecado, es un engaño, hermano, porque todos somos pecadores y cualquiera de estas formas a la que tomara la fe gnóstica, sus consecuencias eran peligrosas en extremo, y está claro que las dos últimas se encontraban en la iglesia a la que Juan escribió. Así que lo que hacía la fe gnóstica, aparentemente esa fe gnóstica, lo que hacía era destrucción de la comunión cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque aspiraban, ¿no es cierto?, a la liberación del espíritu de la prisión del cuerpo malo mediante un conocimiento elaborado y esotérico, ¿no es cierto? Está claro que tal conocimiento no era para todo el mundo, así que ahí había otro problema, o sea que algunos nomás podían alcanzar cierto conocimiento, ¿ya?
y algunos estudios necesarios, y aunque hubieran tenido tiempo, muchos eran intelectuales incapaces de captar las especulaciones que estaban, ¿no es cierto?, en esta famosa teosofía o filosofía gnóstica, ¿ya? Así que incluso las dividía en dos tipos de personas. Algunos, ¿no es cierto?, algunos podían ser espirituales y otros no. Los gnósticos daban nombre a estas clases de personas. Por ejemplo, los antiguos dividían generalmente al ser del hombre en tres partes, ¿ya? Entonces, la finalidad del gnosticismo era liberar, como dije, el espíritu. Esa era la idea, para alcanzar nada más que tras un arduo y largo estudio que solamente podían emprender los intelectuales ociosos, los que no hacían nada, ¿no es cierto? Así que ese era el problema. Y él estaba claro, los gnósticos producían una aristocracia en el fondo espiritual, ¿ya? Miraban por encima del hombro, aún se aborrecía a los hombres inferiores, ya despreciaban a ciertas criaturas terrenales que no podían nunca saber lo que era la verdadera religión. Entonces había una cuestión terrible en el pensamiento de los gnósticos, ¿ya? Así que, aunque el que dice la palabra, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, entonces ahí Juan le da duro en eso. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está de hecho en las tinieblas. Entonces, la prueba de que hemos pasado de las tinieblas a la luz, ¿ya?, es que amamos a los hermanos, decía. Entonces, las marcas del cristianismo, y esto tenemos que tenerlo claro, son la fe en Cristo y el amor hacia nuestra gente. Entonces, Dios es amor, y el que ama, ya el que no ama, no conoce a Dios en absoluto. Entonces, así que damos gracias al Señor. Podría decir muchas cosas, se podrían decir, de estos herejes gnósticos que habían en esa época, de la cual, ¿no es cierto?, la carta de Juan está dirigida. O sea, no va dirigida exclusivamente a ellos, pero sí a la corriente, a los pensamientos que estaban tratando de introducir en la iglesia. Así que, en el fondo, a sus ovejas, al grupo de creyentes, les dice, por favor, tengan cuidado con esto, ¿ya? Y va refutando, ¿no es cierto?, en la medida que hay pensamientos gnósticos tratando de meterse ahí en la iglesia, él va, en este caso va refutando, ¿ya? Entonces, así tenemos entonces una descripción de estos herejes gnósticos que hablaban de ser nacidos de Dios, de andar en la luz, de no tener pecado. Ellos decían eso, de no morar en Dios, de morar en Dios, digamos, y de conocer a Dios. Estos eran sus lemas, ¿ya? Y no se suponían que ellos no suponían destruir la iglesia y la fe. Lo que pretendían era entonces limpiar la iglesia de la escoria y convertir el cristianismo en una filosofía obviamente intelectualmente respetable. Esa era la idea, ¿no es cierto? Y que fuera apta, hermanos, para mantenerse al lado de los grandes sistemas del día. O sea, hay que poner al día al cristianismo, esa era la idea, ¿no? Pero la consecuencia de esta enseñanza era terrible, era negar la encarnación, eliminar, ¿no es cierto?, la ética cristiana, o sea, vivir como personas santas, apartadas del pecado, hacer imposible la comunión dentro de la iglesia, porque algunos eran y otros no eran, o algunos eran aptos y otros no, y así que no debe sorprendernos entonces que Juan, con una devoción pastoral muy ferviente, ya tratara de defender de un ataque tan insidioso ya que les venía a las iglesias, hermanos, de ese entonces, y que amaba, hermanos, profundamente el apóstol. Entonces, era una amenaza mucho más peligrosa que cualquier persecución pagana. Claro, imagínense, ¿Cristo fue hombre o no fue hombre? ¿Fue Dios o no fue Dios? Imagínense, tener ese tipo de problemas en ese entonces era terrible. Así que, hermanos, lo que estaba en peligro, en el fondo, era la misma existencia de la fe cristiana. Así que, hermanos, damos gracias al Señor, porque esta carta es una carta breve,
no hay una exposición sistemática de la fe cristiana. Sin embargo, hay que examinar las creencias de esta carta básicas, en la cual Juan confronta a aquellos que amenazaban, ¿no es cierto?, con socavar, digamos, la fe. Así que el propósito de la carta, ¿no es cierto?, fue escribir, era doble, digamos. Escribe para que el gozo de su pueblo sea completo, ¿ya? Y para que no caigan en pecado. Y entonces ve claramente que por muy atractivo que sea el camino falso, no conduce a nada positivo, a nada bueno. Producirles gozo y preservarlos en el fondo del pecado era la clave. Así que Jesús tiene, y ahí hay varias cositas más que se podrían mencionar, que se podrían dar, se me acaba el tiempo, en relación a las ciertas ideas que tenía de Dios, ciertas ideas que habían de Jesús, o sea, digamos, reforzar estas ideas, ¿ya? Otra cosa era acerca del espíritu, también el mundo, ¿ya? Y la comunión de la iglesia. Así que hay alta doctrina aquí, así que yo les invito para mañana empezar con primera de Juan ya a analizar los versículos, y ahí vamos a seguir viendo cómo el mundo pagano, el mundo de la herejía, intentaba socavar la fe, de lo cual no lo logró, yo supongo, porque hoy día hay muchos creyentes bien fuertes y firmes en que Cristo es Dios, Cristo fue hombre y Cristo fue Dios 100%, Él murió, Él sufrió, etc. Toda la doctrina básica nosotros la tenemos muy clara. Así que, hermanos, un abrazo y que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos mañana entonces. Amén.